Las caras de Belmez, la sombra de la duda. A día de hoy, las caras siguen estando ahí, aunque ha habido muchas personas que han pasado tiempo en el lugar y han tenido oportunidad de tocar el suelo, modificarlo, mancharlo y sobre todo, y lo más grave, repasar, aparentemente, las caras todavía existentes con algún producto con el fin de que se vieran mejor. Es muy probable que las personas lo hayan hecho con la mejor de sus intenciones. Sin embargo, la lógica nos invita a dudar cuando alguien retoca uno de los rostros para que se vea claramente, aunque no por eso podemos tachar el fenómeno de irreal o de fraude, ya que en principio surgió de manera espontánea y natural. Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar acompañándoos en la tarde de hoy y bueno, dar las gracias sobre todo por invitarme a este quinto Congreso Internacional de Investigaciones Parapsicológicas y dar las gracias al SEIP, dar las gracias a José David Flores, a José David de la Rosa, a Miguel Rodríguez, a Pedro Amorós, todos ellos forman parte y bueno, y felicitar a todos los ponentes que ya han participado y a los que participarán también, que seguro que lo harán fenomenal. En mi caso, mi ponencia va efectivamente de madres diabólicas. La verdad es que el papel de ser madre es muy importante. En principio, pues todas las que somos madres queremos educar muy bien a nuestros hijos, inculcarles muchos valores, hacer lo que creemos que es mejor para ellos. Pero claro, en ocasiones también, cuando te topas con circunstancias de hijas, en este caso que vamos a contar, que son hijas que también tienen su propio criterio y que quieren hacer con su vida algo diferente a lo que ha dictaminado su madre, pues hay choque de conflictos y entonces surgen verdaderos problemas. Vamos a contar dos casos bastante extremos. El primero de ellos se trata de la familia Monnier. La familia Monnier era una familia muy bien acomodada en la ciudad de Poitiers, en Francia. Y bueno, pues allí vivía Luis y Charles Émile, que eran los padres, y también dos hijos, que eran Marcel y Blanche. Nuestros protagonistas van a ser Luis, la mamá, y Blanche, la hija. Blanche era una chica guapísima. Ahora os pondré una imagen de ella para que veáis qué belleza tenía. Y bueno, pues Blanche en realidad, como digo, era una chica estupenda y bueno, pues ella va creciendo feliz y lo que hace es que, pues claro, su hermano Marcel es el que en realidad va a coger y va a ser la persona que estudie, que directamente tenga su formación, el que directamente también comentará pues su criterio como profesional. Pero claro, la madre lo que quiere para Blanche es que ella tenga un matrimonio estupendo. Esa es su pretensión. Y bueno, pues lo que quiere tener en ese matrimonio es que tenga, voy a intentar poneros esta imagen, a ver si lo conseguimos, de Blanche para que la veáis. Creo que la podéis ver ahora. ¿Está en pantalla completa? Bueno, pues no, da igual. Os voy contando yo. Bueno, lo que en realidad quiere Luis es que Blanche se case bien. Ellos son una familia, como digo, que tiene bastante dinero, que ellos son monárquicos, son católicos y entonces pues tiene una conversación para crear un compromiso con otra familia que también está muy bien acomodada económicamente. Y el pretendiente, el joven de esa familia, es el que quiere que se case
con su hija. Están bastante adelantadas las conversaciones, pero resulta que Blanche está enamorada de un abogado. Ese abogado tiene una pequeña pega y es que el abogado pues no tiene dinero, encima es protestante y es republicano. Totalmente contrario a toda la ideología de su familia. Aún así, Blanche ruega a sus padres que por favor le reciban, que por favor ella está muy enamorada y que le den la oportunidad, que él quiere casarse con ella y quiere ser feliz. Pero claro, su madre pone el grito en el cielo y dice, lo siento muchísimo, no puede ser, esto es una locura que tienes, que te la voy a quitar y poquito a poco vas a recapacitar y entrar en razón. Entonces, para que entre en razón, lo único que se le ocurre a su madre, a Luis, es encerrarla. La encierra en una habitación y la dice, cuando recapacites y decidas que has olvidado a este abogado que se llama Gilles Lamé, pues hablamos y pues intentamos otra vez coger y hablar con esta familia para que te puedas casar bien. Pero Blanche es muy cabezota, muy terca y ella no da su brazo a torcer. Y lo que podría haberse convertido en un pequeño castigo de unos días, de una semana, se convierte en un castigo de 25 años. ¿Habéis oído bien? Blanche Monnier estará encerrada en una habitación 25 años. Pero claro, al principio la gente, los que conocía a esta familia, que era como parte de la aristocracia de la ciudad de Poitiers, pues echa de menos a Blanche y empiezan a preguntarles y les dicen, oye, no la vemos, ¿qué la pasa? Y su madre y su hermano Marcel lo que dicen es que no pasa nada, es que está un poco enferma y por eso no la veis. Luego la segunda versión que dicen es que en realidad lo que la pasa es que se ha ido a visitar a familiares que tienen en Inglaterra, pero claro, pasan los meses, siguen sin verla y siguen preguntándose. Y entonces ya directamente, como ella no está recapacitando y sigue encerrada y cada vez está dando más problemas, lo que deciden es dar la versión de que están muy tristes porque Blanche se ha escapado de casa. De hecho, ellos no tienen ningún reparo en llorar en público. Bueno, pues todos creen esta versión. El padre Charles Emile, la verdad es que intenta no participar de esto. Él es una persona pues más tranquila, no quiere tener problemas. Y bueno, y así queda la cosa. En 1883, de hecho, el padre fallece y bueno, todo sigue, transcurre con normalidad. Su madre, Louise, es una mujer muy querida en la ciudad de Poitiers, se ha quedado viuda, está totalmente entregada a la caridad, ayuda a los pobres, incluso la dan un premio por lo buena persona que es y todo lo que está haciendo con su generosidad. Pero el 23 de mayo de 1901 resulta que al fiscal general de París le llega una carta y es una carta anónima y en esa carta pues cuentan algo muy, muy, muy grave y muy explosivo y os lo voy a leer literalmente. Lo que cuentan en la carta es una carta anónima, como he dicho. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de la señora Monnier, medio muerta de hambre y que ha vivido en los últimos 25 años en un lecho putrefacto, en una palabra, en su propia inmundicia. Bueno, claro, el fiscal general al escuchar esto se alarma muchísimo. ¿Qué es lo que hace? Pues él lo que hace es llamar al comisario jefe de la ciudad de Poitiers y le dice que por favor que le dé referencia de esta familia que él no conoce y claro, el comisario jefe dice que no puede ser, que la familia Monnier es una familia muy, muy prestigiosa, que están muy bien considerados en la sociedad allí de Poitiers y que esto tiene que ser una auténtica falacia, una mentira.
Claro, el fiscal general dice, bueno, de todas formas, yo quiero que esto lo investigues, lo compruebes, así que por favor dirígete a la casa de la familia Monier. El comisario jefe pues manda a 3 agentes. Estos 3 agentes cogen y se presentan en la casa de la familia Monier, que está situada en la calle número 21, la calle Visitación, y que se llama ahora Arthur Rank. Bueno, Arthur Rank es la nueva calle con ese título, pero antiguamente se llamaba la calle Visitación. Bueno, pues allí se personan estos 3 agentes, llaman y claro, cuando la familia Monier ven a 3 policías, pues se quedan bastante alucinados. Ellos les dicen que tienen que hacer una inspección en la casa porque ha recibido orden del fiscal general, del comisario jefe, y claro, la familia Monier no se puede negar. Cuando entran en la casa, lo ven todo correcto, está todo limpio, está todo muy bien amueblado, están los sirvientes, todo perfecto. Pero cuando suben a la segunda planta, según están subiendo ya, perciben un olor muy pestilente, muy horrible, y ya empiezan a dudar. Cuando ya llegan a la segunda planta, se encuentran que hay una puerta cerrada y que esa puerta está cerrada con una cadena y un candado. Además de esa puerta es de donde llega ese olor que, según estando más cerca, es prácticamente nauseabundo, es insoportable. Le piden a Marcel, al hermano de Blanche, que por favor que abran esa puerta. Cuando la abren, prácticamente en principio no ven nada, casi se echan para atrás de la bofetada de esa pestilencia, pero cuando intentan un poco coger y su vista, intentar que se acomode a esa penumbra que hay, porque es una sala, es una habitación que está totalmente a oscuras, prácticamente no hay ningún tipo de luz, una cosa mínima, pues cuando adaptan esa visión suya, ven casi en el rincón al fondo que hay una mujer, que está prácticamente en los huesos, tiene un cuerpo cadavérico, que tiene una melena negra que la cubre prácticamente todo el cuerpo y que está desnuda. Se alarman, le preguntan a Marcel que quién es esa mujer y él no tiene más remedio que decir, esa mujer es mi hermana Blanche. Los agentes se quedan alucinados, como pueden, tapándose casi sin respirar, rompen las cadenas que están bloqueando las persianas, que no dejan entrar absolutamente nada de luz a esa estancia. Y cuando entra la luz, la pobre Blanche se pega un susto tremendo y empieza a dar alaridos. Bueno, cuando contemplan con la luz lo que hay allí, en esa habitación, los agentes se quedan totalmente consternados. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se encuentran es que alrededor de Blanche, que Blanche está sobre un colchón de paja podrido, que como digo está desnuda, que tiene totalmente la piel cubierta como de medio heridas, de suciedad, una costra de suciedad, su pelo 3/4 de lo mismo, que hay bichos y animales rondando y andando vivos por ese colchón. Y alrededor de ella hay como una costra que está compuesta por restos de heces, de vómito, de restos de comida, de carne, de pescado podrido, de verdura podrida. Bueno, una inmundicia, como decía efectivamente en aquella carta. En esos momentos, Blanche tiene 52 años. Pesa 25 kilos nada más. Lleva recluida desde que tenía 26 años. Y cuando intenta sacarla de allí, apenas se tiene en pie, porque como no hace absolutamente ningún tipo de ejercicio y ha perdido prácticamente toda la razón, pues la ayudan como pueden. Cuando bajan, hablan con la madre y claro, le piden explicaciones y la madre les cuenta que lo siente mucho, pero que claro, que su hija tuvo que protegerla
porque no estaba en sus cabales. Había decidido contraer matrimonio con un sinvergüenza que en realidad les iba a estafar, les iba a quitar el dinero y que con este señor pues no podía permitir que su hija se casara. Y que después, pues lamentablemente, su hija ya había perdido la razón, había tenido problemas mentales y que ya lo que había hecho ha sido proteger a su hija. Efectivamente, pues claro, todo esto sale a la luz, sale en los periódicos, se la conoce, se la empieza a conocer públicamente como la secuestrada de Poitiers, y madre e hijo son llevados a la cárcel. La madre, al final ella pues prácticamente no sufrirá ningún tipo de juicio, porque viendo el escarnio público que va a sufrir socialmente, que ella era lo único que la preocupaba, el escarnio público, que la gente, pues ella tuviera su estatus social mermado, y por eso no la dejó a su hija casarse con ese abogado que había elegido. Pues tras 15 días y viendo ese problema tan tremendo que iba a suponer socialmente, muere de un infarto. Y al único que al final pues le someten a juicio es a su hijo Marcel. Su hijo le acusan, pues eso, de tener en un encerramiento involuntario a su hermana, a Blanche. Y él dice que no, que él había intentado que llevaran a su hermana a un manicomio, que la trataran allí, que él estuvo hablando con su madre, que la intentó convencer, pero que la madre, pues que no lo había consentido. Aún así, pues claro, el juez dice que no cree que realmente él lo hiciera de verdad y al final es condenado tan solo a 15 meses de prisión. Pero no estará esos 15 meses, solo está 5 meses. ¿Y por qué? Pues porque Marcel con su abogado alegará que él en ningún momento había hecho ningún tipo de violencia, ni había pegado, ni había maltratado a su hermana, y que él en realidad no tenía la culpa de que su hermana estuviera recluida en esa habitación, porque él había intentado que su hermana saliera de allí y que era ella quien no quería salir de aquella habitación. Bueno, el asunto es que Blanche al final, pues al principio la llevan a un hospital. En ese hospital, pues primero curan sus heridas, intentan coger y, claro, lavarla, ponerla en condiciones, la rapan totalmente el pelo porque lo tenía lleno de, imaginaros, de bichos, de piojos, de barbaridades. La lavan, la curan las heridas y al final la llevan a un psiquiátrico, a una institución psiquiátrica. Y allí ella pues está encerrada. Esta institución se llama la Maison de Sauté en Blois y bueno, pues allí le hacen una evaluación psiquiátrica. Lo que confirman es que efectivamente las secuelas que le han quedado de estar esos 25 años recluida por culpa de la madre, pues son unos problemas mentales tremendos y una conducta exhibicionista y una conducta la cual califican de coprofílica. ¿Qué significa esto? Como hemos dicho, cuando descubren a Blanche, ella está desnuda. Ella no tiene ningún problema en estar desnuda porque tiene esa conducta exhibicionista. De hecho, pues le gusta más estar desnuda que vestida. Cuando la han recluido tenía 26 años y estaba enamorada. Entonces, no se sabe si esos problemas mentales al final pues, se degeneran en esa conducta, porque esa conducta lo que significa es que ella al final lo que tiene es una atracción sexual relacionada con las heces, con la caca. ¿Qué es lo que hace? Pues ella tiene excitación sexual cuando defeca, cuando hace caca en su habitación. Y no solamente eso, sino que directamente no tiene ningún problema. Estamos contando que está encerrada, está sola. Pues ella se excita oliendo esas heces, tocando, saboreando incluso. Por eso había muchos vómitos. Siento que sea un poco escatológico lo que estoy
contando, pero es que es así, es verdad. Eso es lo que la provocó, esa reclusión, ese encerramiento de Blanche. Y bueno, poco a poco los psiquiatras, los médicos, la ayudan a que corrija esa conducta tan tremenda que tenía ella, pero no consiguen que sane mentalmente y pues eso, finalmente en 1913, pues con 64 años, ella muere. Ese mismo año también fallecerá su hermano Marcel. Su hermano está sin ningún tipo de problema, ni conciencia, ni remordimiento de conciencia, recluido en una casa estupenda que tiene en los Pirineos y, bueno, pues al final fallece de muerte natural. Y el caso de Blanche, de la familia Monnier, llegó un momento en que se hizo muy, muy conocido porque un premio Nobel de literatura francés llamado André Gide, pues él consigue hacer un libro. Este libro se llama La secuestrada de Poitiers y bueno, pues él pues cogerá y hará este libro, se publicará en diferentes partes del mundo, de tal manera que incluso nuestro gran conocido director de cine, Luis Buñuel, conocerá este libro gracias a André Gide, y conocerá la historia de la familia Monnier y conocerá la terrible historia de la secuestrada de Poitiers. Y él lo que dice sobre este tema es que le parece terrible que en un mundo que supuestamente pues se conduce y está gobernado, ¿no?, por la razón, ¿no?, que haya estos casos en los que una madre puede vivir perfectamente con su hijo, con su marido, como si no pasara absolutamente nada. Ser hipócritas ante la sociedad mientras su hija está pasando una auténtica tortura encerrada por decisión de la propia madre, con una irracionalidad terrible y que la está tratando casi como si no fuera una persona humana. Y no pasa nada. Y prácticamente, si no hubiese sido por esa carta anónima, esta historia tan terrible de Blanche, pues no se hubiese dado a conocer. Entonces, de alguna forma, yo creo que sí, es bastante diabólica esta madre, Louise Monnier, que hizo esta terrible decisión con su hija y seguramente que incluso pensaría que lo estaba haciendo por el bien de ella, que la estaba protegiendo, como manifestó a estos agentes. Pero claro, esto sucedió en España, en Francia, pero aquí en España también hubo un suceso que a lo mejor es bastante más conocido, y se trata de dos mujeres. En esta ocasión son Aurora Rodríguez y Hildegard Rodríguez. Aurora Rodríguez era una gallega, también pertenecía a una familia acomodada. Ella era una mujer pues bastante moderna para su época. No había recibido unos estudios universitarios, porque ya sabemos que en aquella época, estamos hablando pues del siglo XX, principios del siglo XX, pues las mujeres, pues lo mismo que le pasaba a Blanche, en realidad lo que querían era que tuviese un matrimonio estupendo, pero bueno, como ella tenía un dinerito, pues en ese aspecto ella lo que se hizo fue leer muchísimos libros de la biblioteca de su padre, se convirtió en autodidacta. Era una lectora empedernida de Nietzsche y bueno, pues al igual que él, comulgaba con esa teoría que defendía del superhombre. Entonces ella empezó a pergeñar pues una especie de plan, una idea de intentar concebir ese superhombre o esa supermujer si algún día tenía un hijo. Resulta que ella era una mujer soltera, ayuda a su hermana, que se llama Josefa. Josefa tiene un hijo que le pondrá de nombre también, José, le llama Pepito. Y Aurora ayuda a criar a Pepito y de hecho le influye tanto que le convierte en un pianista erudito desde pequeñito. Se hace pues un niño magnífico. De hecho, luego se dedicará profesionalmente a ser pianista.
Bueno, el caso es que ella, viendo que ha tenido este triunfo con su sobrino, pues dice que ¿por qué no intentar tener ese hijo? Pero claro, ella quiere ser madre soltera. Ella no quiere tener relación ni casarse con ningún hombre. Porque para ella, cuando piensa en los hombres, dice que los hombres solamente tienen que ser utilizados para ser fecundada, para tener hijos, que para el resto no los necesita absolutamente para nada. Entonces, bueno, pues Aurora con esa idea coge y decide directamente pues crear ese plan, ponerlo en marcha y pone un anuncio. Pone un anuncio en un periódico y lo que hace es poner unos requisitos muy importantes en ese anuncio. ¿Qué es lo que pondrá en ese anuncio? Pues dice que se busca hombre para tener un hijo. Requisitos indispensables: que no tenga enfermedades, que tenga una vida sana y que, por favor, que no tenga ninguna deficiencia intelectual. No se sabe cuántos candidatos fueron los que contactaron con ella o le escribieron, pero sí se sabe cuál es el candidato que ella eligió. El candidato para tener a su hijo o hija, que en ese momento no se sabía lo que iba a tener, fue un cura castrense de la Marina, procedía de la Marina. Este cura se llamaba Alberto Payás, era oriundo de Lérida y bueno, pues entra en contacto con él y tiene relaciones sexuales. Solamente estará con él hasta que se quede embarazada. De hecho, nunca jamás Aurora tuvo ninguna otra relación con ningún otro hombre. Y con el único que la tuvo fue con Alberto, con el cura. ¿Y por qué para ella era el candidato ideal? Porque al ser cura no reclamaría la paternidad y tampoco estaría involucrado en la educación del hijo que tendrían. Por tanto, se cuenta, o ella manifestó, que solamente tuvo que acostarse 3 veces con el cura, con Alberto, y cuando ella confirmó que estaba embarazada, le dijo: adiós, muy buenas, no quiero saber nada más de ti. Y efectivamente, nunca más supo del paradero del cura castrense, y ella, cuando ya confirmó que estaba embarazada, pues se trasladó a Madrid. Ella vivía en Ferrol, como hemos dicho, era gallega, y se traslada a Madrid. Ella coge un ático en la calle Galileo, en el número 57, y allí está estupendamente hasta que da a luz a su hija el 9 de diciembre de 1914. Le pondrá de nombre Hildegard, que en alemán significa Jardín de la Sabiduría. En realidad la inscribe en el registro civil, la inscribe como Carmen Rodríguez Carballeira, porque ella en todo momento quiere ser madre soltera, entonces coge los apellidos de ella, de Aurora Rodríguez Carballeira. Pero para todo el mundo su hija será Hildegard y así pasará a la historia. Bueno, ella, cuando nace su hija, al ver que es una niña, está feliz. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ella crea este plan con estas ideas del superhombre o la supermujer, lo hace de tal manera que su idea es tener a una mujer que sea la primera española libre e independiente. Y si, claro, si hubiese sido chico, pues también, que hubiese inculcado esas ideas, que hubiese sido un hombre muy liberal, que hubiese sido como el hombre del futuro, el hombre moderno, y que hubiese intentado mantener o defender que las mujeres tuviesen los mismos derechos que los hombres. Pero claro, como encima es una mujer, pues ya todo su plan es fantástico, es perfecto, perfecto. Le está saliendo como ella, vamos, en sus mejores sueños hubiese imaginado. Entonces, cuando nace su niña, pues volca todos sus intereses, todo lo que ella sabe, se vuelca en la educación de esa niña. De tal manera que a los 11 meses, Hildegard ya sabe el alfabeto. A los 22 meses, Hildegard ya sabe leer,
poco antes de los 3 años ya ha aprendido a escribir. Pero es que con 3 años la niña sabe correctamente y aprende correctamente muchos idiomas. Latín, griego, inglés, francés y alemán. Siento no poder poneros imágenes porque tenía preparadas varias fotos en las que se podía ver tanto la historia de Blanche Monnier como la de Hildegard Rodríguez. Pero bueno, intentaré más o menos contaros como pueda para que os hagáis una idea. Bueno, Hildegard es una niña que nace que es morena, tiene los ojos verdes, tiene los labios muy, muy finos, al igual que su madre, y se parece bastante a su madre. Es una niña, como digo, muy inteligente, con 10 años es aceptada en la universidad y estudiará varias carreras. Estudia la carrera de Derecho, estudia la carrera de Medicina y estudia la carrera de Filosofía. Con 14 años es inscrita en las Juventudes Socialistas, porque ese es el partido de su madre ideológicamente, pues es como que hereda esa ideología de su madre, inculcada por su madre. La niña y la madre se llevan fenomenal. La madre está orgullosísima de su hija, de que su hija sea una niña tan inteligente. En realidad, incluso con 14 años empieza ya a escribir sus primeros artículos hablando de política, hablando de libertad, y es una auténtica experta en la revolución sexual, de tal manera que en publicaciones de izquierda, estamos hablando que estamos durante la Segunda República en España, para que os situáis, ella lo que hace es defender en esos artículos que la mujer tiene que tener perfectamente libertad para, si quiere abortar, tener aborto libre, es una defensora del aborto libre, que tiene que tener perfectamente libertad para tener relaciones sexuales, igual que los hombres, y que, por supuesto, también puede ser libre para tomar anticonceptivos. Ella además también es un poquito revolucionaria en cuanto a las creencias religiosas. De hecho, piensa que las órdenes religiosas pues que no deberían de darse porque son como un lastre para los gobiernos, porque deberían de autofinanciarse y no los gobiernos estar financiando a estas órdenes religiosas y utilizar ese dinero para pues educar y formar académicamente en universidades pues a las mujeres o a los hombres y que pues que los obreros tuvieran más formación académica y optaran a más profesiones. El caso es que Hildegard es una chica pues muy moderna, una niña adolescente que tenga esas ideas que además son muy poco normales que se hablen así tan claramente y claro, pues en realidad llama la atención. Llama la atención de medios de comunicación, de periódicos, y empiezan a hablar de ella, de una niña, pues casi como si fuera una especie de extraterrestre, ¿no? En ese mundo, una niña tan joven, con tanta sapiencia, además tiene una oratoria magnífica, un vocabulario excelente, unos argumentos tremendos a la hora de argumentar sus ideas, de tal manera pues que se codea y se cartea con Gregorio Marañón, con José Ortega y Gasset, de tú a tú, habla de tú a tú sin ningún problema, de mil y un temas. Y también con personajes del extranjero muy, muy importantes, como H.G. Wells o incluso también el sexólogo Hobart Lud Ellis, que fue quien le puso un sobrenombre, que pasaría también a la historia, como la Virgen Roja. Roja, está claro, por sus ideales izquierdistas, y virgen porque a él le hacía muchísima gracia que una niña adolescente tuviese tantos conocimientos sobre el sexo cuando era una niña que no había tenido absolutamente ningún tipo de relación sexual. Era una niña virgen, por eso la llama la Virgen Roja. Bueno, como he dicho, la madre y la hija, Aurora y Hildegard, iban siempre juntas a todos los sitios. La madre estaba orgullosísima cuando la preguntaban los medios que cómo había tenido una hija tan inteligente
ella decía que es que su hija era obra suya, que juntas habían conseguido todo lo que se veía, ¿no? Lo que mostraba su hija. Pero, claro, la niña poquito a poquito pues va creciendo y va teniendo también sus propias ideologías, su propia forma de pensar. De hecho, si su madre defendía que ella tenía que ser una persona libre, una persona independiente, que tenía que dar ejemplo, que tenía que ser el adalid de la mujer libre, de la mujer independiente, la primera mujer libre de España, la primera mujer libre e independiente incluso del mundo, que diera ejemplo, que fuera alguien especial. Pues lo normal es que pues ella también tuviese sus ideas, independientemente de las ideas que tuviese su madre. Y lo puso de manifiesto cuando Hildegard lo que hace es abandonar el Partido Socialista al cual había pertenecido y se inscribe en el Partido Republicano Democrático Federal. Aquello para Aurora supone como una puñalada, como una traición. No entiende absolutamente nada. ¿Cómo es posible que su hija abandone el Partido Socialista, las ideas que habían compartido hasta ese momento, y se vaya a otro partido que no tiene nada que ver, que ella no comulga con esa ideología? Hildegard la dice que lo tiene que aceptar, que tiene que comprender que ella ya tiene su propio criterio. Para entonces, Hildegard ya tiene 17 años, está a punto de cumplir 18. Es una niña muchísimo más madura de lo que corresponde a su edad. Y está deseando también ser un poquito libre, no estar tan pegada a su madre. Hay que tener en cuenta que es una chica que, aunque sea muy erudita, muy sabia y que tenga muchísimos conocimientos, no deja de ser una adolescente y que tiene las hormonas revolucionadas y que quiere también, pues eso, tener su propia privacidad y, ¿por qué no?, conocer a chicos. Y esto, pues resulta que se pone de manifiesto cuando su madre comprueba que está medio tonteando Hildegard con un joven del Partido Federal. Y eso a su madre ya la enfada muchísimo, no lo puede soportar. De hecho, lo que hace es que intenta hablar con su hija, le dice que, vamos a ver, que hemos hablado muchas veces, que los hombres son una rémora para las mujeres, que las mujeres tienen que ser libres, que no tienen que estar atadas a ningún hombre. Y claro, la chica le dice, vamos a ver, mamá, déjame, yo no me voy a casar, no estoy diciendo que me vaya a casar con nadie, simplemente estoy conociendo a un chico y estoy hablando con él. La madre eso no lo consiente, no lo puede soportar, y un día en el que Hildegard, sin pedirle permiso, sale de casa, ella piensa en una estrategia. Cuando vuelve Hildegard, lo primero que hace es cerrar la puerta con llave. La hija se queda extrañada, un poco perpleja, pero bueno, no le quiere dar demasiada importancia. Pero ella se preocupa cuando ve que su madre empieza a bajar totalmente todas las persianas de la estancia y a cerrarlo todo. Entonces Hildegard le dice, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué ocurre? Entonces la madre le manifiesta, tú a lo mejor no quieres creerme, pero yo lo sé y estoy plenamente convencida de que existe una conspiración que quiere separarnos. Y detrás de esta conspiración está el Partido Comunista y el Servicio Secreto Inglés. La hija se queda totalmente alucinada. Empieza a pensar y empieza a preocuparse porque cree que realmente su madre está empezando a tener trastornos psicológicos, pero no le quiere dar mayor importancia. Se va a su cama, a su habitación, se encierra y se queda tan tranquila. Pero pasan varios días y están ahí recluidas. ¿Por qué? Porque la madre lo que está intentando en todo momento es que a la hija se le quite la idea de seguir tonteando con este chico y que, sobre todo, no se le ocurra separarse de ella ni que la ignore.
Pero claro, Hildegard ya empieza a estar muy, muy, muy agobiada. No quiere estar encerrada, no soporta esa reclusión y ya directamente se enfrenta a su madre y le dice: mamá, lo siento, pero esto no puede continuar así. Tú quieres que yo sea una mujer libre, tú quieres que sea una mujer independiente y tienes que respetarme. Así que a partir de ahora me vas a dejar que vaya sola y que emprenda mi camino. Yo quiero volar, quiero tener mi propio criterio y no solamente hacer lo que a ti te parece bien. Aurora se queda callada, no le dice absolutamente nada, pero se va a su habitación. Empieza a rumiar en su cabeza algo que realmente va a ser un verdadero problema. ¿Por qué estoy comentando esto? Pues porque el 8 de junio de 1933, Aurora no puede dormir. Lleva varios días dándole vueltas porque ve que no hay una solución clara. Pero tras lo que le ha dicho su hija, esa noche no duerme absolutamente nada. En su cabeza está rumiando constantemente esas palabras. Mamá, quiero que cada una siga su camino. Quiero volar sola, no tengo que estar haciendo lo que a ti te parezca. Déjame tranquila. Y ella no puede consentir que su hija, que su obra, porque ella a su hija la ve como su obra, no la ve como esa chica independiente, libre, que estaba totalmente diciendo constantemente a los medios, constantemente inculcándole a su hija. Claro, sí, quería que fuera independiente y que fuera ese ejemplo, pero pegada a ella, haciendo las directrices que ella dictaminaba. Como la hija ya no consiente eso, la madre, que ha dedicado toda su vida a criar a esa hija, no lo puede consentir. Entonces, en su cabeza empieza a pensar y dice: mi hija existe gracias a mí. Mi hija es mi obra. Si no fuera por mí, no sería tan inteligente. Si no fuera por mí, no sería la persona que es. Si no fuera por mí, ni existiría. Por tanto, perfectamente, si mi obra es imperfecta, yo la puedo destruir. Así que, al igual que el doctor Frankenstein, el de Mary Shelley, creó ese Frankenstein de trozos y cuando vio que no era lo que él quería o deseaba, lo destruyó. O los escultores como Rodin, cuando creó el Pensador o cualquier otra escultura, cuando sale imperfecta o no está contento, satisfecho de cómo ha salido, la destruye. Ella pensaba que su hija había salido imperfecta, por lo tanto, lo sentía mucho, pero tenía que destruirla. Así que, ¿qué fue lo que hizo Aurora? Pues el 9 de diciembre de 1933 se levantó a las 8 de la mañana. Ya os digo que no había dormido absolutamente nada. Se acercó a la habitación de su hija. Confirmó que estaba dormida, plácidamente abstraída. Ella no se imaginaba lo que iba a ocurrir. Sacó una pistola que guardaba por si en algún momento algún hombre la atacaba y la pegó 2 tiros en la cabeza, en la sien, a su hija Hildegard. No contenta con lo acontecido, le pegó otro tiro en la barbilla y, por último, le pegó el 4.º tiro en el corazón. No quería dejar ni una mínima oportunidad de aliento de vida en Hildegard. Ella había creado su obra, ella destruía su obra. Serena, tranquila, ya como el conflicto resuelto, como el deber cumplido, coge, limpia la pistola, se quita su camisón, se viste, se pone su collar de perlas y se va a la comisaría de su distrito. Allí cuenta lo acontecido y, claro, la policía se queda alucinada. Rápidamente van al domicilio, comprueban que efectivamente Hildegard ha fallecido y la detienen.
Todo el público, toda la ciudad de Madrid, incluso toda España, porque claro, los periódicos se hacen eco del suceso, se quedan alucinados. En la sede del Partido Federal, que está en la calle Echegaray de Madrid, pues allí hacen el velatorio. Después, al día siguiente, cuando la llevan al cementerio, pues hay una multitud de gente que acompaña al féretro, la entierran en el cementerio civil. Allí también pues harán un discurso cariñosísimo. Federica Monseni, que era una persona a la que admiraba muchísimo Hildegard, hace un obituario en el periódico cariñoso diciendo que es una barbaridad que una chica tan joven, tan prometedora, con tanto futuro, haya muerto a manos de su propia madre. Y como curiosidad os diré que cuando entierran a Hildegard, pues la entierran entre dos personas que son afines a ella. Una es la escritora Carmen de Burgos, considerada la primera periodista española que ya firmaba sus artículos como Colombín, y también a un escritor de izquierdas que es anticlerical y que era José Nichet. Bueno, pues allí será enterrada Hildegard, que os tengo que comentar y recordar que en la lápida no pone Hildegard, pone Carmen Rodríguez Carballeira, que será su auténtico nombre, aunque ya os digo que todo el mundo la llamaba Hildegard y así ha pasado a la historia. Por supuesto, su madre no pudo estar en el entierro, ni acompañó la comitiva, ni absolutamente nada, porque estaba encarcelada. Luego se celebró el juicio un año después y fue acusada de parricidio. En este juicio, el abogado, para intentar persuadir al juez, pues alegó que ya había tenido enajenación mental transitoria, que no sabía bien lo que había hecho. Y Aurora se enfadó muchísimo, muchísimo. Cogió y despidió a su abogado, dijo que de eso nada, que ella estaba perfectamente cuerda, que ella sabía perfectamente lo que había hecho y por qué lo había hecho, que ella había tenido a su hija con todo su amor, que le había dedicado todos sus años, pero que su obra había salido imperfecta y que no le quedó más remedio que destruirla. Bueno, finalmente Aurora fue condenada a 26 años, 8 meses y un día. Fue recluida en el psiquiátrico de Cienpozuelos y allí terminó sus días hasta que murió de cáncer a los 76 años. Aurora en ningún momento se arrepintió de matar a su hija Hildegard de tan solo 17 años. Nunca. De hecho, estaba muy orgullosa de lo que había hecho. Y, como dato curioso, decía que su hija no había salido perfecta como ella la había creado por culpa del padre. La culpa de la imperfección y la culpa del por qué había asesinado a su hija era del cura castrense, que era el que le había dado esa genética que al final la niña pues había vuelto rebelde y se había vuelto contra su madre. Esa era la explicación que ella realizó para justificar lo que había hecho. Por tanto, pues nada, al final ella falleció y bueno, pues todo el mundo se enteró de lo que había pasado con Aurora Rodríguez y Hildegard Rodríguez. La pobre Hildegard, además, el 2 de febrero de 1944, pues se tendría que haber renovado el alquiler de la tumba, pero como nadie lo hizo, pues su osamenta llegó a formar parte de la osamenta común que había en el cementerio civil. Por lo tanto, no hay ningún rastro de ella. Eso sí, su legado permanece. Ella escribió en tan solo esos pocos años que vivió, que ya os he dicho que murió con 17 años, escribió 9 libros hablando, pues eso, de política, de reformas sociales, de los derechos de las mujeres, de la reforma sexual, que para ella era muy importante, de asuntos religiosos, de muchísimas cosas. Y también
todos sus artículos. Están digitalizados, los podéis encontrar en la Biblioteca Nacional y ahí podéis perfectamente coger y, bueno, mirar en esos archivos y leer su obra. Estas dos madres, a las que yo les pongo el título de diabólicas porque son mujeres, que porque sus hijas intentaron ser independientes, intentaron ser felices con su vida, fueron castigadas. Louise Monnier castigó a su hija recluyéndola y la convirtió en una enferma mental porque algunos médicos dijeron que sí, que a lo mejor la tenía ahí encerrada porque sufriría esquizofrenia o tenía anorexia nerviosa, pero eso no se pudo demostrar. Lo que sí se sabe es que ella entró normal y al final salió con esos terribles problemas mentales y esa conducta tan terrible que tenía. Y por otro lado, Hildegard, que tenía un futuro prometedor y podía haber sido una mujer feliz y una mujer moderna y que hubiese dado un ejemplo y una Dalí de independencia y de libertad, pues fue asesinada por su propia madre por efectivamente eso, no dejarla ser feliz, no dejarla ser independiente, no dejarla ser libre. Esa fue la contradicción terrible de Aurora Rodríguez. Así que dos madres que supuestamente ellas dirían que lo hicieron por el beneficio de sus hijas, por su bien, y que destruyeron la felicidad y el futuro de dos personas inocentes. Así que esas son las dos mujeres y dos madres diabólicas que no supieron comprender lo que les pedían sus hijas y ni las escucharon ni las respetaron.